Abra su Biblia en Lucas, por favor. Lucas capítulo 23, verso 34. Acercándonos al tiempo de Pascua, estoy interesado en la experiencia de Jesús en sus últimos días, en sus últimas horas, en sus últimos momentos. Empezando hoy hasta el domingo de resurrección, voy a llevarnos a través de las últimas frases de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a hacer un breve estudio. Son 7 frases las que Jesús declaró estando él ya clavado en la cruz. 7 frases poderosas. 7 frases que nos muestran la actitud de Jesús. 7 frases que me vuelven a enamorar de él y me vuelvo a admirar de su gran capacidad de ser una extraordinaria persona, siendo hombre, pero también siendo Dios. 7 frases que subrayan sus enseñanzas, que él, al estar clavado en la cruz del Calvario, expirando, sufriendo la agonía más terrible que un ser humano podría sufrir, y sin embargo, a través de estas expresiones, él volvió a enseñarnos. Estando él clavado en la cruz, sigue enseñando. 7 frases que también nos muestran el corazón de Jesús, su carácter, su personalidad. 7 extraordinarias frases que vamos a estudiar usted y yo de aquí al domingo de resurrección. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12 que me llama mucho la atención, que voy a leer antes que vayamos al pasaje que les encargué que abrieran en Lucas 23:34. Pero antes de eso, hay un pasaje que escribe el apóstol cuando escribe la carta a los Hebreos en el capítulo 12, y lo voy a leer en la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice el escritor: si alguna vez se siente usted desfallecido o agobiado, piense en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido tiempos de desfallecimiento o de agobio. Y en esos momentos donde usted se siente agobiado o desfallecido, piense en Jesús y aprende de cómo él encaró su momento más difícil. No cabe duda que el día más difícil de su vida fue el día que lo llevaron y lo tenían delante de estos gobernantes y lo mandaron de un lado para otro lado. Algunos soldados romanos le hicieron una corona de espinas como para burlarse de él, porque él había dicho, o los seguidores habían dicho, que él era el rey de los judíos, y el rey de los judíos, que era un desastre de líder, estaba muy molesto con esa declaración, y habían puesto esta corona de espina en su cabeza y lo habían clavado y le salía sangre por todos lados. Le pusieron un manto de color real y se burlaban de él y le dieron latigazos y lo llevaron de un lado para otro lado delante de Pilato, que Pilato lo único que pudo hacer es tomar una tinajita de agua y lavarse las manos, como lo hacen tantos. Simplemente se lavan las manos. Él no quiso saber nada del asunto y mandó a Jesús a la muerte más cruel que el hombre humano jamás haya inventado, la cruz. Hasta el día de hoy, los que conocen acerca de crueldades y de formas de destruir y torturar a las personas dicen que no existe una manera más cruenta, más cruel de deshacer de un hombre que lo que es la cruz del Calvario. Mueren asfixiados porque no pueden respirar, mueren golpeados, su cuerpo sangrentado, su cuerpo, dice la Biblia, el de Jesús, que era una masa viva de sangre y de carne viva, carne molida, caminando por las calles de una forma terrible y deshumana e inhumana, Y estando colgado en la cruz, la primera frase que usted y yo leemos acerca de Jesús cuando está colgado en la cruz del Calvario, extraordinaria frase, estando él después de horas y horas de esta agonía,
Le pusieron esta cruz tremenda que él tenía que cargar hasta arriba, hasta el cerro, ese montecito que llamaban Gólgota, que quería decir la calavera, el lugar de la muerte. Y estando él ya clavado en la cruz, él mira a esta humanidad que algunos se burlaban, otros se mofaban, otros gritaban insultos. Seguramente 2 o 3 personas estaban ahí alrededor. Sabemos de por lo menos 2 de ellos, su mamá y uno de sus discípulos, al pie de la cruz llorando y viviendo la agonía del momento. Pero la mayoría de la gente había gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y estando él en esa cruz, en su peor momento, en el peor día de su vida, lo primero que sale de su boca son palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera frase que habla Jesús en la cruz del Calvario. Me llama tanto la atención esta acción porque quiero decirles una cosa, señoras y señores. Uno de los pilares más importantes en nuestra fe cristiana es el pilar del perdón. De hecho, si usted estudia las otras filosofías y las otras religiones del mundo, ninguna de ellas dice que debemos de perdonar a aquellos que nos hacen mal. Solamente el mensaje de Jesucristo es el que dice: si tu enemigo te hace mal, perdónalo. Si te bofetea por un lado, dale el otro cachete para que empareje la bofetada. Solamente el cristianismo se caracteriza, se distingue por ser una fe del perdón. Qué extraordinario es que nuestro Señor Jesucristo, estando Él colgado en la cruz del Calvario, en lugar de maldecir a aquellos que habían hecho mal contra Él, en lugar de proferir contra ellos maldición, Él dice: Padre, perdónalos porque sus ojos están cegados. Usted y yo, si hubiéramos estado colgados en esa cruz, quizá no hubiéramos dicho eso, porque la humanidad siempre está buscando responsables. ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué me lo hizo? ¿Qué no sabe que soy yo al que se lo hizo? ¿Cómo puedo vengarme? El ser humano constantemente está queriendo venganza. Pero por eso me urge a mí y nos urge a cada uno de los que estamos en este auditorio ser más como Jesús. Porque lo que nuestro mundo no necesita es más venganza. Nuestro mundo necesita perdón. Nuestro mundo necesita misericordia, que es lo que Jesucristo vino a ofrecer a una humanidad necesitada. El perdón es una de las cosas más grandes que le puede suceder a un ser humano. Hay efectos tan positivos y tan permanentes que vienen como el resultado de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esto es algo que distingue nuestra fe. Y es algo que hoy deseo que con la ayuda del Espíritu Santo usted abrace una nueva mentalidad de perdón. Yo me atrevo a decirle a usted en esta tarde que no existe ser humano en este auditorio a quien no hayan ofendido. No existe. Todos hemos sido ofendidos. A todos nos han fallado. Todos hemos recibido el reproche de alguna traición o de alguna falla. Pero todos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, podemos vivir en el perdón hacia aquellos que nos han hecho daño. Esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede perdonar a aquella persona que le hizo daño. Es posible. Si Cristo mismo, colgado en la cruz del Calvario, pudo perdonar, usted y yo podemos perdonar, porque esa cruz nos ayudó a usted y a mí a tener las fuerzas y el Espíritu Santo necesario para aprender a perdonar a aquellos que nos quedan mal. Cuando usted y yo perdonamos a los demás, nosotros ya no cargamos con ese bulto. Es que usted y yo necesitamos entender que la falta de perdón es un bulto que alguna gente va cargando toda su vida. Alguien les hizo daño cuando eran jóvenes y ellos tomaron ese bulto, y con el paso del tiempo ese bulto se va haciendo más grande, se va haciendo más pesado, se va haciendo más cargoso, y esa amargura empieza a estar mucho más profundo. Lo que usted necesita hacer es tomar ese bulto de la falta de perdón y tirarlo a los pies de Jesucristo, reconociendo que si Él perdonó, nosotros también podemos perdonar, porque Él es nuestro máximo ejemplo.
Cuando usted perdona, usted ya no carga con ese bulto. Pero es que Marcos, usted no sabe lo que me hicieron. Claro que no sé lo que le hicieron, pero la Biblia enseña que si usted hace bien a los que le hacen mal, ellos cargan con el bulto y usted ya no más. De hecho, en Romanos capítulo 12 dice que cuando usted hace bien a los que le hacen daño, usted está echando como ascuas de fuego sobre su cabeza. Ellos cargan el bulto. Deje usted de cargarlo. Ese bulto de falta de perdón, Jesucristo ya lo cargó en la cruz del Calvario. Y si Él, estando colgado ahí en la cruz, pudo perdonar, entonces usted y yo también podemos perdonar. La Biblia también enseña que si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Jesucristo lo habló muy claramente. Él dijo: si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también mi Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, mi Padre no podrá perdonarle a usted sus ofensas. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo y esta tarde pidámosle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a perdonar a aquella persona que me hizo daño. Ayúdame a perdonar a aquella persona que me golpeó. Ayúdame a perdonar y a bendecir a aquella persona que me ha maldicho, que ha dicho toda clase de mal contra mí. Ayúdame a perdonar a aquella persona que me traicionó. Ayúdame a perdonar a aquella persona que me robó, que me estafó. Esta tarde, señoras y señores, una de las cosas que corre desde la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, pero que corre por estos pasillos y se pasea entre ustedes, es el espíritu de perdón. El Espíritu Santo es un espíritu de perdón, y usted puede pedirle: Señor, yo necesito aprender a perdonar. Perdonar no es fácil, pero es posible a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta tarde yo reconozco primero que nadie que la iglesia cristiana no es un museo de cristianos perfectos. No, somos un hospital de gente necesitada. Y esta tarde usted y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame a mí un espíritu de perdón para poder hacer lo mismo que hizo Jesús. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Yo creo que si yo hubiera estado colgado en esa cruz, quizá mis palabras hubieran sido: Padre, destrúyelos a todos, haz caer fuego del cielo. Quizá esa hubiera sido también su oración, no sé. Pero me impacta el ejemplo que me deja Jesucristo cuando Él voltea los ojos y mira a esa gente con tanta compasión y dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Podremos usted y yo aprender de eso? ¿Podremos usted y yo vivir de esa manera? Cuando nuestro vecino se roba nuestras cosas, cuando nuestro jefe nos corre injustamente del trabajo, cuando nuestro esposo nos deja por otra mujer más fea que usted, ¿será posible que podamos perdonar? La respuesta es: gracias al Espíritu Santo es posible. Gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es posible, señoras y señores. Yo he visto a jóvenes que sus papás los han dejado cuando eran muy chiquitos y crecer con una amargura y con la inquietud de por qué su papá los dejó. Pero he visto a esos mismos jóvenes cuando abrazan las enseñanzas de Jesucristo y se dan cuenta que ellos pueden perdonar, y cuando empiezan a perdonar a sus papás, su vida cambia por completo. Si usted carga ese bulto de amargura toda su vida, usted va a vivir una vida miserable, llena de agonía, llena de tristeza. Pero las buenas noticias de Jesucristo es que Él vino a llevar todas nuestras tristezas, a perdonar todas nuestras ofensas. Así que usted también perdone a aquellos que lo han ofendido a usted. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda frase que vemos se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 43. Existen dos tipos que están al lado de Jesús. Eran dos ladrones, dos que habían sido juzgados a la muerte.
La Biblia no habla de cuáles eran sus delitos, solo dice que eran ladrones y que al mismo tiempo que Jesús aprovecharon y los llevaron también a estos señores y los colgaron, uno a la derecha de Jesús, el otro a la izquierda. Y estando él en la cruz, uno de esos ladrones se mofó, insultó a Jesús. Y dijo, pues tú dijiste que tú eras el rey, que eras el Hijo de Dios. Si eso es cierto, ¿por qué no te bajas de esa cruz y haz también que bajemos nosotros? Y el otro rápidamente le contesta y le dice, ¿qué no tienes temor de Dios? ¿Qué no reconoces quién es esta persona que está aquí a tu lado? Bueno, obviamente no sabía quién era. Obviamente no se daba cuenta de la obra eterna que estaba siendo desarrollada en ese instante, en ese Calvario. Obviamente ese ladrón que insultó a Jesús no tenía temor de Dios, pero el otro dice, Señor, perdónalo, yo quiero que tú te acuerdes de mí cuando entres a tu paraíso. Y la segunda cosa que Jesús dice estando colgado en la cruz del Calvario es, este día estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la segunda palabra que Jesucristo habla, que también es un pilar de nuestra fe cristiana, y se llama la esperanza. Estando él colgado en la cruz, sigue dando esperanza a las personas. Señoras y señores, estoy aquí con gozo para decirle esta tarde que la crucifixión de mi Señor Jesucristo y su resurrección es uno de los actos singularmente más importantes en la historia de la humanidad, porque a la resurrección de mi Señor Jesucristo tenemos usted y yo esperanza de vida eterna. Pronto estaremos usted y yo en el paraíso con Él. Pronto estaremos al lado de Él en el cielo, gozando calles de oro, gozando luz eterna, gozando de su gloria viva. Dele gloria a Él en esta tarde. Esperanza es lo que Jesucristo vino a traer al hombre en su peor día, clavado en la cruz, sangre chorreando por todos lados. Jesús ofrece esperanza. Hasta el día de hoy su Espíritu Santo sigue ofreciendo esperanza. Pero pastor, usted no conoce mi situación. Pero usted no conoce lo grande que es mi Dios. Dios es un Dios que puede tomar un matrimonio que ya nadie da nada por ese matrimonio, y Él puede cambiar ese matrimonio en un instante y tomar a esa pareja y convertirlos en los dos más enamorados de toda la ciudad. Él puede tomar a un joven drogadicto y en un instante quitarle esa necesidad y poner en su lugar al Espíritu Santo. Esta tarde yo estoy aquí para predicarle: hay esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es la única esperanza de nuestros tiempos. Él es la única esperanza de nuestro mundo. Fije sus ojos en Cristo, que Él le va a dar a usted esperanza. Tremendos estos ladrones. Cada uno de ellos recibió lo que dio. El uno le dijo: Señor, yo quiero que te acuerdes de mí en tu paraíso. Jesús dijo: hecho está, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El otro dijo, quién sabe qué le dijo. Y Jesús le dijo: también así te va a ir. Yo le quiero preguntar a usted una cosa: ¿cómo reacciona usted cuando está en una mala situación? Esos dos ladrones también estaban viviendo su peor día. ¿Cómo reacciona? Hay personas que cuando viven una mala situación reaccionan mal y les sale todo lo malo que tienen adentro. Pero hay otras personas, cuando vivimos tiempos difíciles, lo bello que hay adentro de nosotros, la rica esencia del Espíritu Santo es lo que sale. Yo le insto esta tarde a que usted sea una de esas personas que reconozca que cada cosa que vivimos en la vida hay un propósito que Dios puede usar. Dios puede extraer cada una de esas cosas por las que nosotros pasamos. Él puede sacar de ahí algo muy bueno y hacernos unas mejores personas. Cuando usted esté viviendo su momento más difícil, no insulte a Dios, acérquese a Dios.
No insulte al Espíritu Santo diciendo tonteras como somos tan buenos para decir: yo no sé por qué tú haces, yo no sé por qué aquello. Quédese, a veces hay que quedarnos callados y simplemente tirarnos a las misericordias de Dios y decirle: Dios, acuérdate de mí en tu paraíso. Soy necesitado, tengo necesidad de ti, acuérdate de mí. Y en ese instante usted y yo escucharemos la voz poderosa, suave y consoladora del Espíritu Santo diciendo: yo voy a estar contigo, tú vas a estar conmigo a través de las buenas, en las malas, en las buenas. Yo voy a tomarte de la mano, dice el Señor, y voy a caminar contigo. Tómate de mi mano y caminaremos juntos. Tendrás esperanza en esta vida. Yo no sé por qué hay alguna gente que reacciona a las dificultades de maneras tan difíciles. Un ejemplo: usted pone barro en el sol y ese barro se va a hacer duro y recalcitrante. Hay algunas personas que tienen momentos difíciles en las vidas y en lugar de ponerse blanditos, se ponen duros, difíciles. Y hay otros que somos, ojalá me pueda yo incluir dentro de ese grupo, que el Espíritu Santo me ayude a incluirme dentro de ese grupo, que somos como la cera. Usted pone la cera en el sol y se derrite, se pone blandito. Mi deseo para usted esta tarde es que cuando usted esté pasando por un momento difícil, usted permite que el Espíritu Santo lo ablande a usted, lo haga a usted una persona blanda. Ese ladrón que se puso duro tuvo su eternidad dura, pero el ladrón que se puso blando tuvo una eternidad preciosa en el paraíso al lado de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dije, pero fiel es Dios. Dice la palabra de Dios, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. No hay ninguna tentación que usted no pueda con ella. Lo voy a decir de nuevo: no hay ninguna tentación que usted no pueda con ella. Hay una salida para usted, y esa salida es la mano del Espíritu Santo que se extiende hacia usted esta tarde. Le dice: tómese de mi mano, mijito, vamos a salir de esta juntos. Vamos a salir juntos de esta. Hasta Jesús tuvo que pasar por un momento difícil. Usted y yo seguramente también pasaremos por momentos difíciles. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a insultar a Dios? No. Vamos a decir: Señor, haz tu obra en mí. Moldéame a tu carácter. Hay un canto que cantamos hace muchos años: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, más quiero parecerme a ti. Mi Dios, cual buen alfarero, moldéame, transfórmame y hazme a tu imagen. Esa debería de ser nuestra oración. Cuando usted está pasando por un tiempo difícil, aprenda que a través de ese tiempo difícil usted y yo podemos cambiar y ser mejores personas. Y sepa sin lugar a dudas que en su momento más difícil, ahí va a estar la mano de Dios para acompañarlo a usted a cada paso del camino. Él los prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos, siempre estará a nuestro lado. Esa es la esperanza que usted y yo podemos tener al creer en nuestro Señor Jesucristo. Apláudale a Él, por favor, si es tan amable. Gracias, Jesús. Yo le voy a pedir que esté sobre sus pies conmigo un momento, si es tan amable. Al llegar al final de esta reunión y al reflexionar en estos dos pilares de nuestra fe cristiana. Oh, mi hermano, gracias a Dios por el perdón que nos ofrece Jesucristo. Alguien necesita decir un amén ahí, por favor. Si usted está agradecido por el perdón que Jesucristo le ha dado, levante una o dos manos al cielo, levante su voz y dígale: Señor, gracias por tu perdón. Reconozco que no lo merezco, pero gracias que a pesar de no merecerlo me perdonaste. Y ahora digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame
a tener el carácter y la naturaleza de Cristo al perdonar a los demás que me ofenden a mí. Tómese un momentito de silencio, cierre sus ojos, no mire ni a su izquierda ni a su derecha.